pues tú eres la alegría de nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la amistad o comunión con el Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Buenas tardes. Con el color verde iniciamos este breve periodo llamado tiempo ordinario. Después vendrá Cuaresma, tiempo de la Pascua, bastantes domingos, y seguirá después el tiempo más largo llamado ordinario, porque con ello se indica que Dios está presente en lo ordinario y no nomás en lo milagroso, no nomás en lo especial. Todo es especial para Dios o para los que creemos en Dios. Pero de todo lo especial que hay en la tierra, que hay en toda la existencia humana, hoy celebramos lo que significa tener a Jesús como Mesías. ¿Cuál es la importancia que tiene Jesús para todas las religiones, pero de manera particular para nuestros antecesores, los judíos, nuestros hermanos musulmanes y para uno de cristiano? ¿Quién es Jesús y cuál es la misión que Él trae para nosotros y para las naciones todas de la tierra? Reconozcamos que no siempre le amamos como debiéramos, y si le amamos nos cuesta seguirle. Por eso hoy vamos a escuchar atentamente este banquete de palabra de Dios, a alabar a Jesucristo como el verdadero y único Dios junto con su Padre y el Espíritu Santo. Y para ello reconozcamos pues nuestros pecados, para hacernos dignos de este rito tan especial, solemne, donde celebramos el nombre de Jesús como un hombre que no hay otro superior a Él, bajo el cielo, sobre la tierra, en los abismos. Toda lengua confiese y toda rodilla se doble para proclamar que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Reconozcamos pues que le fallamos y que nos dé la gracia de servirle ahora, de aquí en adelante, con toda nuestra vida, con toda nuestra voz, con todas nuestras fuerzas. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, tenga misericordia de nosotros, y una vez perdonados nuestros pecados, nos lleve a gozar juntos de la vida eterna. Hermanas y hermanos, hoy celebramos la unicidad de Jesús. No hay otro repetible a Él, porque Él es el único Dios hombre, el único hombre Dios. Adorémosle junto con el Padre y en el Espíritu Santo, mientras nos regamos, ¿verdad? Nos rociamos y persinamos con el agua bendita que nos recuerda las aguas del bautismo. Gloria a los cielos, todos te adoramos, gracias por tu inmensa gloria. Gloria a Dios en los cielos, y en la tierra estamos. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración.
Por nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por el amado. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, por el Espíritu Santo. Por las ánimas del purgatorio y sobre todo en este día tan especial pedimos por todas las personas que, sabiendo que necesitamos la vida de los sacramentos, el bautismo, la comunión, casarse a la iglesia, venir a confesarse, lo han descuidado. No se imaginan qué gran descuido, porque en cualquier momento podemos partir de este mundo y si vamos ante el trono de Dios con nuestros pecados, va a costar mucho, vamos a durar mucho en las penas, que solamente pues las ánimas que ya están allá sin poderlo contemplar, dicen que es muy doloroso y difícil tener que esperar que los demás recen por ellos o que los méritos que ellos solitos adquirieron fueron muy pocos y no pueden estar todavía gozando de Dios. Así es que sí pedimos por las ánimas del purgatorio, pero también para que nadie de esta comunidad, de esta parroquia, usted mismo, no desaproveche jamás el poder acercarse a los sacramentos de la vida de la gracia. Hagamos oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas los cielos y la tierra, escucha con amor las súplicas de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Isaías. El Señor me dijo: Tú eres mi siervo, Israel. En ti manifestaré mi gloria. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno, para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él y congregar a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Ahora pues, dice el Señor, es poco que seas mi siervo, solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones, para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, y Sóstenes, mi colaborador, saludamos a la comunidad cristiana que está en Corinto. A todos ustedes, a quien Dios santificó en Cristo Jesús y que son su pueblo santo, así como a todos aquellos que en cualquier lugar invocan el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro y Señor de ellos. Les deseo la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. A todos los que lo han recibido, les ha concedido que fueran hijos de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo vio Juan el Bautista a Jesús
que venía hacia él y exclamó: este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio: vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. La antífona del prólogo del Evangelio de Juan: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y todos los que lo han recibido se les ha concedido que fueran hijos e hijas de Dios. Queridos hermanos y hermanas en Jesucristo, hoy vamos a hablar de Jesús como siervo y Señor sin par. No hay nadie que le llegue a Él como servidor. No hay nadie que se le iguale o lo supere como el Señor. Hoy vamos a hablar de los dos lados de una misma moneda. Es una forma de decir de dos aspectos fundamentales de la persona de Jesucristo. Pero antes que nada, quisiera ubicarles o invitarles a que piensen desde el primer instante de la creación, cuando el Espíritu de Dios se cernía sobre la superficie del caos de las aguas. Como ese prólogo de San Juan nos habla que en el principio existía el Verbo era Dios, y sin el Verbo no se hizo nada de cuanto existe. El Verbo era la luz de la vida, o la vida de la luz, como quieras. Las fuerzas de las tinieblas lo atacaron, resistían, no lo aceptaron. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, los que estaban en este mundo. Él era dueño del mundo, Él creó el mundo. Sin embargo, el mundo lo rechazó, no lo aceptó. Esa escena cuando Pilato en el juicio de Jesús les presenta al pueblo quién quieren que sea su rey, a quién quieren libre, quién quieren que les mande, que les sirva de líder, de cabeza, diríamos hoy de presidente, a un ladrón, criminal, corrupto, Barrabás, o al justo, al siervo de Dios, al rey de los judíos, como se le pondría en ese letrero. Y la gente gritó: ¡a Barrabás! ¿Usted cree que esa escena solamente sucedió en el momento de Jesús? Sí, Jesús es único, irrepetible. Pero Jesús sigue siendo rechazado y pueblos enteros quieren ladrones que sean sus presidentes, quieren seguir en la corrupción del pasado. Les agrada Satanás. Padre, venga y écheme agua bendita a mi casa porque espantan. Pero bien que te encantan los espantos, no te hagas. Mejor no les sigo allí porque si no se me levantan algunos. Queridos hermanos, hoy vamos a hablar de la importancia que tiene el papel que Jesús juega en la historia de la humanidad. El emérito Papa Benedicto XVI, que todavía escribe, muy viejito, pero muy inteligente, el Papa teólogo de nuestro tiempo.
El San Juan Pablo II se le llamaba el Papa peregrino, el Papa de la esperanza, al Papa anterior al actual, Benedicto, el Papa de la fe, el teólogo, a nuestro Papa actual, el Papa del amor, de la caridad, de la alegría del Evangelio. Con el testimonio petrino o del sucesor de San Pedro, nosotros escuchamos el mensaje de Jesucristo domingo tras domingo, el querigma, el anuncio de la gran noticia de quién es Jesús y a qué vino Jesús, pero también la denuncia de aquellos que se resisten, aquellos que no aceptan que Jesús reine. Por eso, cuando hablamos de esa estrofa, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Jesús sigue quedando triste, aunque Él es toda una alegría victoriosa gozando en el cielo, pero como humano comparte nuestras tristezas y alegrías, nuestros fracasos, nuestros llantos, nuestro dolor, porque nomás menea la cabeza y dice: ¿hasta cuándo, mis hijos? ¿Hasta cuándo, queriditos míos, van a entender que yo he venido a ser el logo del Padre, es decir, el entendimiento de todo? No solamente palabra toda de Dios, sino la palabra que explica cada acción, cada suceso, cada relación humana. Yo sé todo de todo, yo los hice a todos. En cambio, los usurpadores pretenden ser yo. Tengan cuidado. Solamente hay un Mesías y Señor, y es aquel que me costó trabajo conseguirlos como míos. Me costó la vida, la última gota de la sangre. Por eso hoy estas lecturas nos presentan a un domingo después de que celebrábamos el bautismo del Señor como la institución de su mesianismo. Hoy vemos de qué sirve que Él sea el Mesías, cómo actúa el Mesías, qué beneficios nos trajo, qué diferencia hace. Ya no solamente lo que les mencionaba en la homilía de la Navidad, citando a Santo Tomás de Aquino, que pues con su nacimiento Dios se hace amigos de nosotros, como hombre nos invita a comer, nos da su cuerpo y su sangre, como víctima redentora, Él se ofrece a pagar nuestras deudas, sobre todo la gran deuda de pecado original, y esa deuda que teníamos con Dios su Padre. Él la paga toda, nos justifica, y al resucitar Jesús nos abre las puertas del paraíso para ir al cielo. Pues esa era la diferencia que Jesús trajo al mundo desde que se encarnó, nace y vive entre nosotros. Hoy vamos a meditar la frase que usa el emérito Papa Benedicto. Cuando escribió uno de sus libros, Jesús de Nazaret, la pregunta básica que el Papa hace es: ¿qué nos trajo Jesús? Hay tantas guerras, no hay paz universal, no hay progreso de todos. ¿De qué sirve que Jesús haya venido? Si nos tenemos que morir, si estamos sufriendo tanto, parece que Dios no lo encontramos en ninguna parte. Y el Papa responde: Jesús nos trae a Dios, simple y llanamente. El mensaje sustancial que Jesús trae al mundo, que nos habla de un rostro paternal y maternal de Dios su Padre. Él, Jesús, nos trae al Dios de los antepasados, de sus paisanos los judíos, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, a un Dios vivo, a un Dios que se compadece de la viuda, del huérfano y del inmigrante, a un Dios que no podemos ignorar, porque ignoraríamos nuestro pasado, presente y futuro. Si hay algo que es lo más antiguo y al mismo tiempo lo más actual o lo más joven, se llama el Verbo de Dios, que existía desde el comienzo de la creación, se hizo hombre, nacido de mujer en el centro de la historia, y nos espera al final como justo juez. Justo, no más misericordioso, y con eso tenemos que tener cuidado de que, ay, Diosito es tan bueno que, ay, deja pasar todas las mañas y pecados
cuidado con que te pongas tan confiado así en Dios. Me mandaban un mensaje entre mis contactos de las redes sociales en las que defendían a los presidentes anteriores del presidente actual en México y decían que pues hay que, a todos tiene mucho que se les critique, y pues en realidad es cierto, pero una frase que alguien me decía es que tú como padre debes decirnos que hay que confiar todo en Dios. ¿Y cómo es posible que tú, siendo el padre de la familia, eres el primero en que dudas? Tuve que contestar, no, si mi confianza es absoluta y total en Dios, en que no tengo nada de confianza en mis hermanos, los hombres y mujeres y todos los que están a mi alrededor, porque pues quién sabe, ¿verdad? Entonces, qué mejor, y sí, confiar lo suficiente para tener una buena relación, pero siempre decir, pues quién sabe, ¿verdad? No sabemos si vamos a tener el trabajito que ahora tenemos el día de mañana. Estamos ahorrando en esas alcancías que se llaman sus niños, y un día que crecen, la novia o la esposa luego se las arregla para que no te deje nada de lo que tú les ibas a dejar de herencia. Bueno, ¿para qué les cuento? Hay cada quien sabe su historia. Pero lo que hoy sí sabemos, mis hermanas y hermanos, es la herencia de la fe y el amor en Jesús que le deben inculcar a sus hijos. ¿Qué hace usted como catequista o papá de familia y le empieza a enseñar a los niños? Hijo, Dios hizo todas las cosas. Antes no había nada y solamente estaba la luz y las tinieblas. Dios separó a uno del otro, a uno le llamó día y a otro noche, a lo seco le llamó la tierra y a lo mojado agua. Y si de pura chiripada el chamaquito inteligente, como hay teléfonos inteligentes, también hay chamacos inteligentes, y que le pregunte a usted, papá o mamá, primeros catequistas de sus hijos, y a la catequista, oiga catequista, a ver muchachito, y ya le llamas, a ver, ¿qué quieres preguntar? Oiga catequista, usted dice que Dios hizo el cielo y la tierra y todas las cosas. Sí, niño. Oiga, ¿y quién hizo a Dios? Oh, también, oiga catequista, ¿y quién vio? Ay, muchacho hereje, preguntón, siéntate, aplázate por allá, ¿verdad? No, no lo sientes. Responde a la pregunta. Cuando alguien te pregunte, oye, ¿y quién vio? Cuando yo era pequeño era muy preguntón. Inclusive en el seminario, en las clases de teología, eran tan aburridas porque era tan profundo el conocimiento que yo cada rato preguntaba y era la distracción de la clase. A punto que ya cuando estaban cabeceando la mayoría de mis estudiantes me decían, Arriaga, te toca hacer una pregunta. Ya, y yo estoy otra vez, maestro. Siempre dudé de tantas cosas, existencia de los ángeles, de las pruebas, de las 5 pruebas de Santo Tomás, de la existencia de Dios. Ahora es lo que más creo, ¿verdad? Lo que antes más dudaba, ahora es lo que más creo. Entre más avanzan los años, más creyente se hace uno, ¿no creen? En fin, pues total, yo quiero compartirles cómo estas lecturas de hoy nos hablan de cómo el Señor Él le había prometido a Israel que los traería a su tierra natal después del exilio de Babilonia con música, pompa y grandes truenos y centellas, con maravillas mayores que las que él había realizado en tiempos antiguos, cuando sacó de Egipto, de la esclavitud egipcia, a su querido pueblo Israel. Resulta que cuando los judíos regresan de Babilonia bajo la esclavitud de Nabucodonosor, quien fue quien se los llevó para el año 586, 85 por ahí, pero a los 50 años, como en el año 535 o 34, por orden de otro sucesor de aquel imperio, ahora llamado Ciro, de Persia, entonces actualmente el país de Irán, si es que hay que ubicarnos en la geografía. Entonces la gente regresa a Jerusalén, a Israel, todas las casas destruidas, gusaneras por donde sea, el altar del templo todo rasgado, todo manchado y lleno de pestilencia, toda una tristeza que daba la impresión de esa casa. Muy parecido como cuando la gente hoy se queja en México de
que ¿dónde está tu transformación? Mira nomás, la gente no alcanza medicinas, esto y aquello, lo que está pasando allá, ¿verdad? Óiganme, si fue 30 años o más de corrupción y de robo y quieren que yo en un 2x3 les rehaga la nación, pues Israel se encontraba decepcionado por las grandes promesas y portentos que Dios había prometido, y a la hora de la hora, pues solamente escombros, miseria, tristeza, fracaso. Por eso este autor desconocido que lleva el nombre de Deutero Isaías, del capítulo 49, le dice a esa gente triste y desanimada: miren, aunque el templo está destruido y todas las casas de la Jerusalén tenemos que reconstruirlas, pero quiero decirte que tú eres mi carta crediticia, no el templo, no la ciudad, ustedes, pequeño pueblo de Israel, tú, mi servidor Israel, tú me vas a hacer famoso. Y ahora el Señor ha hablado, el que me formó desde el seno de mi madre para que fuera su servidor, para que le traiga a Jacob y le junte a Israel. No vale la pena solamente, fíjate, que seas mi servidor y traigas a todas las tribus de Israel en una nación restaurada. No, algo más voy a hacer de ti, le promete el Señor. No vale la pena solamente que seas mi servidor para reunir esas tribus, sí, y a que traigan los sobrevivientes a su patria, los regreses del exilio. Te voy además a hacer luz del mundo para que mi salvación llegue hasta el último extremo de la tierra. Aquí Dios se excede en promesa que solamente vendría a cumplirse en Jesús, el que encarna a todo el pueblo, el que viene a ser ese servidor humillado, en el que nadie le veía gracia y belleza, en el que todos consideraban un condenado, pero en aquel siervo el Señor se complace en hacerle el justo juez, aquel que vendría a reinar como el varón de dolores, el que cargó sobre sus hombros toda la iniquidad del mundo, porque el bautismo, como les dije hace 8 días, no era para perdonar ningún pecado, él no tenía ninguno, pero sí a cargar todos los pecados en sus hombros, y entonces convertirse en el sacerdote perfecto, en la ofrenda más pura, porque antes, como ya no había un templo, entonces ellos querían hasta en el campo ofrecer una ovejita, la más pura, como la ofrenda perfecta, y también el altar, pues estaban desanimados, pero el Señor les dice: ustedes quiero que sean el sacerdote, la ofrenda y el altar. Y por eso en la Iglesia Católica, muy bíblica en sus tradiciones, todo lo que está en la Biblia de alguna manera lo manifiesta ahora la Iglesia. Tenemos una mesa ancha, el sacerdote y el pan y el vino que se compra con lo que ustedes donan en la canasta, para que se vea el esfuerzo mutuo de su trabajo, de ustedes, de mi trabajo de intercesor y de mediador para ofrecer su ofrenda, y del altar, que les he dicho que de todos los muebles en una iglesia católica, el altar debe ser lo primero a lo que tú le hablas desde que entras a la iglesia. Mires al altar y le digas: en unos minutos más, Señor, vas a entregarte a mí totalmente con tu cuerpo y tu sangre. ¡Qué honor! Pido, Señor, por cada sacerdote, ahora es Padre Joaquín, puede ser otro, pero que con las manos de ese sacerdote, porque tú lo ordenaste, quedarte de esta manera en la Eucaristía. Ahora, ¿qué es, una vez más? Es eso que Jesús nos trae. Jesús es la perfecta ofrenda, pero también el Señor a quien no se le iguala a ningún otro Señor. Por eso diríamos el único Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿En qué consiste el señorío de Jesús? Nos dice el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica en el número 84. Allí se nos dice que a Jesús, una vez que se rebaja para ser servidor de todos, ese recibe el título de Señor como Dios soberano, como el Señor por encima de todos. Él revela su soberanía divina mediante su poder sobre la naturaleza,
sobre los demonios, sobre los pecados, sobre la muerte y ante todo por su resurrección. El único muerto de todos los que ha habido que se levanta, realmente habiendo sido aniquilado, porque una espada atravesó su corazón y salió toda gota de su sangre. O sea, realmente murió, pero él mismo realmente se levantó con vida, el primero de todos. Por eso, mis hermanas y hermanos, Jesús como Mesías vino a ser establecido no solamente como el único que nos redime y salva, sino como aquel que se le merece todo honor y gloria, ante quien nos debemos postrar. Por lo tanto, mis hermanas y hermanos, aquí no se trata de que Jesús sea uno diferente al Dios de Israel. Junto con el Dios de Israel es el mismo Dios. En el capítulo 45 de Isaías se nos decía: yo soy el único Dios y soy celoso de todos los ídolos. Por eso yo no comparto mi gloria con nadie, porque soy único. Esa cita que dan los hermanos separados, que nos tocan la puerta por ahí, y que dicen que por eso ellos creen que Jesús no es el hijo de Jehová, el hijo de Yahvé, pero que no es Jehová ni Yahvé. Entonces yo les respondo: precisamente porque Dios no comparte su gloria con ningún otro, y ya no va a mandar ni a los ángeles ni a profetas para que hablen en nombre de él. Al último que envió fue a Juan, pero en este caso Juan iba a ser el testigo ocular de la presencia de Dios mismo, que se aproxima, que nos visita, que viene a nuestro mundo, para que todo aquel que le acepte tenga el privilegio, la capacidad por el don de Dios, de convertirse en hija e hijo de Dios. Solamente aquellos que de corazón le aceptan, aquellos que le rechazan, no se imaginan en cuánta oscuridad y perdición les espera. Y con todo que el Señor tenga misericordia de todos, no todos aprovechan el papel único y singular que Jesús tiene en nuestras vidas y en el mundo. Por eso Dios dice: yo no enviaré a otro, yo en persona visitaré mi casa y mi nación y mi familia y mi pueblo. Él vendrá a tomar posesión de todo lo que es suyo. En 15 días no es meramente coincidencia, sino providencial. Celebraremos la presentación de Jesús, o el levantamiento. Unos le llaman el día de los tamales. Por favor, ¿qué tiene que ver con esto? Pero más bien es el día en que se hace el levantamiento del niño. Cae día domingo. Es decir, vamos a estar hablando una vez más de la importancia que tiene nuestra carne, nuestro cuerpo, en relación al cuerpo de Jesús. Porque tú puedes ofrecerte el frío que tienes hoy, el dolor de cabeza, el sacrificio que te causa crear a tus chamacos, todo lo que te duele, sufres, lloras, se lo ofreces al cuerpo de Jesús y le dices: quiero completar en mi cuerpo, Señor, lo que le falta a tu cruz, a tu sufrimiento. Qué importante es nuestro cuerpo humano, de mujer o hombre, para ofrecernos al Señor en el santo sacrificio de la misa. Por eso nuestro Dios no tiene nadie que le iguale, porque como víctima une a todas las víctimas del mundo, y como dueño y Señor nadie le iguala. Él tiene potestad sobre los espíritus más inmundos y es el terror de los demonios. Podríamos decir pues que Jesús es el joven más atractivo, el Dios más cercano, el hombre más libre, el rey más pobre y el pobre más rico, el Señor más poderoso y con todo el príncipe más humilde, el más sincero y honesto y justo, el amigo fiel hasta la muerte, el vencedor del miedo y del caos, porque contra Jesús no hay criatura mundana, fuerzas oscuras, pretensiones vanas, ni asedio satánico que pueda prevalecer contra él, pues Jesús es el azote del embustero. Por la verdad de su palabra, Jesús corrige el error. De sus labios se derrama la gracia y de sus ojos la luz más pura. Su traje y equipo de guerrero es imponente.
pues es el casco de la verdad, la armadura del Espíritu Santo, y su espada es la persuasión de la razón y la confianza en su Padre Dios. ¿Alguien puede tener estas credenciales? Nadie. Por eso cada domingo dependemos de Jesús, de su gracia, de su amor. Es muy bello saber que el Señor nos ha llamado con gran compasión. Como bautizados, ni siquiera entrábamos en uso de razón cuando nuestros padres y padrinos nos acercaron a hacernos los hijos y las hijas de Dios. Cuán agradecidos deberíamos estar con ellos, con el sacerdote que me bautizó, con el que me perdona los pecados, y pedir, porque nosotros también somos humanos, miembros de ustedes, familias todas, que tienen muchas virtudes en sus hogares, pero también muchos pecados. Cómo quisiera decirles que se llevaran un mensaje en el que nuestras familias pues realmente sepan que tienen una herencia que darles a sus hijos, fundado en el testimonio personal de algunos cuantos como Juan el Bautista. ¿Qué significa ser testigo? Pues bueno, les diré dos ejemplos del momento actual. Ya les he dicho otras veces que unas señoras muy pipiris nice y un hombre de corbata con un chamaquito y una maletita llegan tocando puertas invitándoles a que se hagan testigos de Jehová. Y pues la gente a veces no sabe ni qué decir ni qué contestar. Hermano, ponte a pensar qué significa testigo. Un testigo es aquel que ve, es aquel que no solamente que ve, sino también que escucha. Pero claro, hay una gran diferencia entre lo que se ve y se escucha. Una de las razones por la que el presidente va a ser difícil que lo remuevan, siendo claro para mí sus crímenes, es porque, pues es que no hay evidencia, no hay testigos presenciales que vieron. El único, Pantras, o no sé cómo se apellida, no le quieren dar crédito, porque como es un criminal, pues ¿cómo le vamos a creer un criminal? Oye, pero si es un criminal que precisamente los crímenes cometidos es porque él oyó y él vio y él estuvo allí en esas llamadas. A ese no lo queremos, pues no les conviene, ¿verdad? Los que ya están apasionados por defender que un criminal sea nuestro próximo presidente de nuevo, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer allí? Pues la importancia de que, no más de oídas. Eso es lo que acusan a los que se oponen a que se lleve a juicio al presidente. Lo que oyó uno, de lo que oyó del otro, y de lo que oyó del otro, y de que quién sabe, todo el mundo oyó. En cambio, tiene que haber visto algo. El mismo presidente hizo la defensa. Yo nunca dije quid pro quo, una frase que el presidente ni siquiera sabe nada de latín, tan ignorante, Dios mío. Pero como alguien le dijo, quid pro quo significa algo peligroso, tú di que nunca dijiste eso. Yo llamé, fue una llamada perfecta, yo nunca dije quid pro quo. Óyeme, es como si alguien le dijera, te voy a dar con la pistola, pero nomás no digo, te estoy matando, no me grabe. No hay ni una grabación que diga, aunque se oigan los balazos, pero ni una grabación dice, te estoy matando, para que me acuses de que yo maté. Como no digo, pues no te maté, ¿verdad? Aunque sí te ha matado. ¿Qué tonterías dirigen esta nación y al mundo entero? Mis hermanos, hay dos tipos de testimonio, de escucha y de visión. El mejor es el de la escucha, no de la visión. Cuando el niño te pregunta, catequista, ¿y quién vio que Dios hizo el cielo y la tierra? ¿Quién vio? En lugar de decirle hereje a tu chamaco, a ver niño, vamos a calmadamente hablar. Yo te estoy contando lo que a mí me dijo mi catequista. Y a mi catequista le dijo otro padre, otra catequista. Y a ese le dijeron otros. Hasta que llegamos a Juan Bautista y dijo, a mí el que me mandó a bautizar me dijo, aquel en quien tú veas que se posa el Espíritu Santo. Juan Bautista no solo vio en quien se posó el Espíritu Santo, sino escuchó la voz también, supuestamente, que dijo, este es mi hijo, el muy amado, en quien tengo puestas todas mis complacencias. Entonces no es un asunto solamente de ver, sino ante todo de escuchar
Tenemos 2 orificios en la cabeza para escuchar lo que a mí se me enseña. Entonces no necesariamente necesitamos que alguien vea. Por ejemplo, cuando yo era adolescente dudaba de la existencia de Dios. Y un día dije, pero ¿y qué tal si todo es una bola de sarta de mentiras? Le dijeron a mis abuelitos. Yo recuerdo que me puse a pensar en mi papá Goyo, luego por parte de mi abuelito y luego de otro abuelito por parte de la abuelita, su papá de mi abuelita, o sea, tatarabuelo, Baldo, se vestía de morado y con una corona de olivo verde cada Viernes Santo, y cargaban a un Jesús de Nazareno parecido al que está allí en esa puerta de morado, y yo recuerdo que sus ojos en la estatua del Jesús de mi pueblo había lágrimas y gotas de sangre, y mi abuelito entre otros hombres vestidos de morado, ellos también de nazarenos, poco a poquito caminaban en la calle, muy despacito, llevando a Jesús de Nazareno. Me impresionó tanto. Por eso, sí, la vista ayuda. Ayuda mucho el que tengamos flores en el altar, el mantel, sí ayuda lo que miramos, pero más ayuda la historia que se cuenta, porque alguien tiene que predicarnos, sino cómo escucharíamos las bellezas que nos narran nuestros antepasados. Concluyo diciendo, mis hermanos, díganles a sus hijos las historias de salvación, trágalos al catecismo, vengamos atentos a escuchar la palabra que nos salva, porque a otros les fue dicha. Yo lo único que decía era tan testarudo y dudaba tanto que yo dije, tengo que hacer algo para saber si es cierto que lo que a mis padres y catequistas le dijeron sea real. ¿Cómo puedo saber de ese abuelito, tatarabuelito? Alguien le debió haber enseñado a mi tatarabuelito eso que él hace cada Viernes Santo. Entonces, como recuerdo que mi madre se enojaba cuando no rezábamos el rosario y nos agarraba de la patilla, yo dije, ahora voy a pellizcarme yo mismo en este momento y le voy a apretar, y si me duele quiere decir que estoy vivo, y si estoy vivo pues mi mamá también debía estar viva. Hace ya 3 años que murió, pero no porque ya murió mi mamá voy a decir que mi mamá no existió, ni mi abuelita ni mi bisabuelita, ¿verdad que no? Si no, no estuviera yo aquí hablándoles. Entonces, ya que me doy cuenta que tengo dolor en mi mano al pellizcarme, yo digo, algo debe ser cierto, no todo puede haber sido inventado. Entonces, no sé si mi argumento les sirve para que les expliquen a sus chamacos de que lo que escuchamos aquí es verdadero, viene de un testigo, ¿verdad? Como le decía a esos testigos de Jehová que vienen y le preguntan a una señora barriendo la calle, señora, ¿puede usted ser testigo de Jehová? Ay, disculpe, no puedo, yo no vi el accidente, ¿verdad? O sea, aquí sí ella aplicó la palabra testigo de ser un testigo ocular de un accidente, pero aquí el testimonio de Juan, él es testigo porque él sí vio, y no un accidente, la vida hecha hombre, ¿verdad? Jesucristo, él lo vio, él lo oyó, él lo tocó, como diría el evangelista Juan en su primera carta. Lo que vimos, lo que oímos, lo que olfateamos, lo que tocamos, lo que nuestros labios probaron, el autor de la vida, Jesús el Señor, es a quien a ustedes les comunicamos. Con esto les invito a confiar totalmente en Jesús y en su iglesia, a pesar de que nosotros en su iglesia no siempre damos buen testimonio de Jesús. Al contrario, a veces creo que le estorbamos en lugar de ayudarle. Perdónenos a nuestros sacerdotes si no siempre les damos buen ejemplo, pero al mismo tiempo pidan para que ustedes con sus hijos y yo con ustedes como parroquianos, feligreses, siempre les demos la verdad de la palabra de Dios, aquello que le da razón a todas las cosas, que es el verbo de Dios, y que hay una razón para vivir, una razón para existir, una misión que cumplir, que es llevar a dar a conocer a Jesús, y en Jesús al verdadero y único Dios, a todas las naciones de la tierra. Puestos de pie, profesemos públicamente la fe que hemos recibido de nuestros padres, de nuestros antepasados, y que es una fe católica y apostólica. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y también de ustedes les sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Amén. Oremos. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos misterios,
Porque cada vez que se celebra el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención por Jesucristo nuestro Señor. Excuse me. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y exaltar tu nombre, Padre Santo y Misericordioso, por Jesucristo, Señor y Redentor nuestro. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el sacramento del nuevo nacimiento que a todos nos has dado. Tú has querido que del corazón abierto de tu Hijo brotara para nosotros el don nupcial del bautismo, primera Pascua de los creyentes, puerta de nuestra salvación, inicio de la vida en Cristo, fuente de la humanidad nueva. Del agua y del Espíritu engendras en el seno de la Iglesia, Virgen y Madre, un pueblo de sacerdotes y reyes, congregado de entre todas las naciones, en la unidad y santidad de tu amor. Por este don de tu benevolencia, tu familia te adora, y unida a los ángeles y a los santos, canta el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. He aquí el sacramento de nuestra fe. Y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco y con nuestro obispo José Brennan y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y mártires, testigos oficiales y más contundentes de tu misterio pascual. Y cuantos vivieron en tu amistad, todos los santos y santas, a través de los tiempos, testigos tuyos de tu amor y la eficacia de tu palabra. Por tu Hijo Jesucristo, podamos compartir un día la vida eterna y cantar siempre tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El testigo principal, testigo de testigos, es el Espíritu Santo, que ha sido derramado en nuestras inteligencias y corazones, de nuestra boca con nuestro cuerpo y con toda nuestra alma. Exclamamos: Abba, papá querido. Pidamos para que todos aprendamos a perdonarnos y a tratarnos como las hijas y los hijos de Dios, hermanos y hermanas, unos con otros, diciendo, como Jesús nos enseñó: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo miedo, inclusive del miedo a morir, de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, a tus discípulos, a tus amigos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con cada uno de ustedes. Dense unos a otros una señal de paz. He aquí a Jesucristo, como lo presentó Juan, ahora se los presento yo en este momento. Él es el Cordero de Dios, el único que quita todo el pecado del mundo. Dichosos ustedes y yo que hemos sido invitados a esta comida, a este banquete de vida eterna. Señor, yo no merezco de que vengas a mi casa, pero una palabra tuya basta para sanarme. Infúndenos, Señor, el espíritu de tu caridad, para que, saciados con el pan del cielo, vivamos siempre unidos en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes.
Vayan en paz, la misa ha terminado. Padre Joaquín del Valle en YouTube, el servicio de ahora a las 12 y todas las demás misas del domingo. Compártalas con enfermos o personas en las cárceles o todos sus parientes en cualquier parte del mundo. Que pasen buena tarde.